Mi hermana dejó a sus hijos en mi casa y me pidió que los cuidara mientras ella se iba de vacaciones durante 8 semanas. Cuando la amenacé con denunciarla a la policía, hizo que me agredieran en mi propia casa para poder llevárselos de vuelta. A diferencia del oro real, los niños criados como dorados nunca resultan ser tan puros como sus padres los ven. Al crecer, mi hermana siempre conseguía lo que quería, sin importar cuán desagradable o irracional fuera conmigo. Se salía con la suya todo el tiempo, y eso era porque era la niña milagro dorada. Lo que probablemente ayudó mucho fue que mi hermana era asombrosamente hermosa. Tenía el cabello grueso y rizado, y ojos claros. Mi madre pasó toda su vida comparándonos. Yo tengo ojos oscuros y cabello lacio, y nunca fui tan bonita como mi hermana. A mi mamá le encantaba hacer comentarios comparándonos cuando ambas llegamos a la adolescencia. Constantemente me decía que intentara vestirme como mi hermana y le pedía a ella que me enseñara a maquillarme. Pero mi hermana también me intimidaba y se burlaba de mí cada vez que le pedía ayuda para hacerme más bonita. Así fue como crecimos, llenas de resentimiento mutuo. Creo que mi hermana simplemente adoptó los peores rasgos que veíamos en mi madre, mientras que yo los rechacé por completo. Creo que haber estado en un pedestal toda su vida por parte de mi madre solo por ser bonita la convirtió en una persona podrida que no le importa a nadie más que ella misma, y cree que puede salirse con la suya solo por su apariencia. La manera en que mi madre me comparaba y me despreciaba me llevó a tener muchos problemas de autoestima. Y como adulta, soy muy callada y reservada, y algunas personas me describen como alguien débil. Recientemente he estado yendo a terapia para intentar ser más fuerte, aunque ha sido difícil tratar de defenderme y mejorar mis relaciones por primera vez. Siento que la forma en que mi familia me trató realmente me afectó como adulta, y me resulta difícil mantener amistades o relaciones románticas saludables. Mi hermana incluso se acostó con mi novio en el último año de la preparatoria, sin ninguna razón real. A ella ni siquiera le gustaba, y me dijo muchas veces que lo encontraba feo. Cuando mis padres se enteraron de lo que había pasado, me dijeron que dejara el pasado atrás. Mi hermana ni siquiera fue reprendida. Ese fue el momento en el que realmente me di cuenta de cuánto la preferían a ella sobre mí. El hecho de que mi papá se quedara de brazos cruzados mientras mi mamá me afectaba emocionalmente toda la vida me hizo sentir que ningún hombre jamás me defendería o vería valor en mí. Y es muy difícil para mí confiar y conectarme cuando estoy saliendo con alguien. Pero mi vida no ha sido completamente terrible por culpa de mi mamá y mi hermana, porque la única ventaja de ser la hermana fea fue que no tenía vida social y pasaba todo mi tiempo estudiando. Terminé la preparatoria con un promedio de 4.0 y conseguí una beca completa en mi primera opción de universidad. Lo cual fue genial porque mi mamá me dijo la noche antes de que comenzara la preparatoria que iba a pagar la universidad de mi hermana, ya que era la mayor, pero yo tendría que ir a una universidad comunitaria y pagarla por mi cuenta. Recuerdo haber llorado y preguntarle por qué no me amaba como a mi hermana. Ella insistió en que sí lo hacía, pero que mi hermana lo merecía más porque era su primogénita. El día que conseguí la beca, pasé todo el día emocionada, deseando contarles a mis padres. Supongo que una parte de mí estaba feliz de tener algo que mi hermana no tenía. Mi hermana había pasado todo su tiempo en la preparatoria de fiesta y sacando malas calificaciones, sin recibir críticas de mis padres, y solo iba a la universidad porque mis padres podían pagarla. Ni siquiera iba a una muy buena porque sus calificaciones eran terribles. Así que el día que corrí a casa para decirles a mi familia que había obtenido una beca completa para una universidad prestigiosa, nunca había estado tan emocionada por compartir buenas noticias. Pero cuando llegué a casa y les conté a mis padres sobre mi beca, mi papá solo dijo, buen trabajo. Y mi mamá ni siquiera levantó la vista de su teléfono, ni me dio ninguna respuesta. Luego, me ignoró toda la semana después de que compartí la noticia. Intenté preguntarle por qué estaba enojada conmigo por haber obtenido una beca, pero literalmente evitaba hacer contacto visual conmigo y se iba a otra habitación. Era como si literalmente me odiara por haber conseguido esa beca, cuando la mayoría de los padres estarían emocionados, lo que fuera. Ahí fue cuando empecé a entender lo sola que estaba y cómo mi familia quería que me sintiera aislada. Tampoco entendía por qué. ¿Por qué mi mamá me había tenido solo para pasar una vida odiándome, a su vez, haciéndome odiarme a mí misma? El día en que conseguí la beca se convirtió en uno de los peores días de mi vida, ya que me dormí llorando, aceptando que nunca tendría una familia que me quisiera como a mi hermana. Y la desprecié por eso. Esa noche, escribí en mi diario hasta el amanecer sobre lo que quería hacer con el resto de mi vida.
Estaba cansada de ser esa niña triste, y decidí que iba a transformar cada onza de rabia que tenía en éxito académico. En lugar de compadecerme y suplicar a mis padres por amor y atención, iba a redirigir toda mi energía y enfoque en mis estudios, como siempre lo había hecho, para darme a mí misma algo que ellos nunca podrían darme. Iba a ser estable, independiente, inteligente y educada, aunque tal vez nunca sería amada. Y eso fue exactamente lo que hice. Fui a la universidad, me gradué con honores, conseguí una posición fantástica en la empresa donde hice mi pasantía justo al salir de la universidad, y he estado ganando 6 cifras desde que cumplí 23 años. Cuando volvía a casa para las fiestas, les contaba a mi familia cómo me iba, y recibía cumplidos aleatorios de familiares lejanos, pero mis propios padres nunca se esforzaban en reconocerme ni felicitarme por mis logros. Como adulta, sabía que no tenía sentido contarle a mi mamá sobre mi alto puesto en la empresa o cuánto estaba ganando, ya que sabía que solo haría que me resintiera más. Pero se lo conté a mi papá, y un año incluso me dijo que estaba feliz por mí. Y fue lo más amable que cualquiera de mis padres me había dicho. Pero incluso siendo adulta, mi mamá me seguía tratando como a una invitada no deseada. Y aunque solo los veía durante las fiestas, hacía todo lo posible para desviar la atención de mí. Si alguien me hacía una pregunta o dirigía la conversación hacia mí, por ejemplo, una vez estábamos cenando en Navidad cuando mi tío me felicitó por un ascenso que le había contado ese mismo día. Era mi segundo ascenso en la empresa y también había recibido un aumento significativo. Le había estado contando cómo estaba buscando comprar mi primera casa. Mi tío mencionó el ascenso y la posibilidad de la casa, y algunos otros familiares me felicitaron y fueron inesperadamente amables con la noticia. Una de mis primas me preguntó en qué zona estaba buscando casa, y fue entonces cuando mi mamá me interrumpió y dijo, «Esto es aburrido. ¿Podemos cambiar de tema?». Luego, en voz baja, escuché que decía, «Probablemente ni siquiera es verdad». De todas formas, terminé comprando la casa ese mismo año. Y cuando publiqué sobre ello en las redes sociales, todos en mi familia le dieron me gusta a la publicación, excepto mi mamá. Sabía que probablemente estaba molesta porque mi hermana estaba pasando por una experiencia de vida completamente opuesta a la mía. Ella había ido a la universidad justo después de la preparatoria, toda pagada por mis padres, y terminó fracasando y quedando embarazada de su primer novio en la universidad. Sospechaba que mis padres le habían pedido que se deshiciera del embarazo, pero ella decidió seguir adelante y trató de hacer que funcionara con el padre de su bebé, a quien solo conocía desde hacía 4 meses. Resultó que eran completamente incompatibles, pero supongo que eso no les impidió tratar de hacer funcionar la relación o resolver sus problemas teniendo otro hijo. Recuerdo que tuve que contener las lágrimas cuando vi que publicaba sobre tener un segundo hijo, porque sabía que el bebé probablemente nacería en un ambiente tóxico, ya que mi hermana era una persona horrible, al igual que el padre del bebé. Lo conocí durante las fiestas, pero ni siquiera se molestó en recordar mi nombre o conversar conmigo. Y todos los años traía bandejas de comida a casa sin haber contribuido con nada. Obviamente, la relación entre mi hermana y yo no mejoró a medida que crecíamos, y básicamente dejamos de hablarnos una vez que ambas nos mudamos de casa de nuestros padres. Nos teníamos agregadas en redes sociales, y las pocas veces que nos veíamos durante las fiestas, mi hermana me hacía comentarios desagradables sobre mi peso o sobre cómo me vestía. Honestamente, creo que solo estaba proyectando, porque yo uso mucha ropa de diseñador y me gusta cambiar mis bolsos de marca. Y constantemente me preguntaba qué bolso, falso, había traído esa vez. Una vez, en cuanto entré por la puerta en acción de gracias, me miró de arriba a abajo y dijo, textualmente, «Veo que estás arreglada de nuevo, como la presumida que eres». Fue tan ridículamente grosero y fuera de lugar. Incluso me insultaba constantemente frente a sus hijos, usando maldiciones y todo, a pesar de que sus hijos eran pequeños. No me siento mal al decir que mi hermana es basura pura, y no me arrepiento de nada de lo que hice después de que un día dejara a sus hijos en mi puerta sin previo aviso. Estaba relajándome en mi casa una mañana de fin de semana después de una larga semana de trabajo, cuando sonó el timbre de mi puerta y me sorprendí por completo al ver a mis sobrinos, de 10 y 7 años, parados en mi porche con maletas. Cuando les pregunté qué estaban haciendo aquí, me dijeron que su mamá se iba de vacaciones por 8 semanas y que ella les había dicho que yo los cuidaría. Mi hermana y yo no habíamos hablado desde la parrillada del 4 de julio de nuestra familia, donde me dijo que no comiera más de un plato porque estaba harta de ver mi lonjita. No tenía idea de por qué pensaba que yo sería su niñera gratis por 2 meses. Mis sobrinos eran buenos niños,
tranquilos y obviamente también estaban confundidos. Así que los dejé entrar mientras comenzaba a llamar a mi hermana. Mi hermana ignoró mis primeras 10 llamadas, pero seguí intentándolo hasta que finalmente respondió. Tan pronto como contestó, le dije que de ninguna manera iba a cuidar a sus hijos y que si no venía a recogerlos lo antes posible, llamaría a Servicios de Protección Infantil, CPS. Literalmente estaba buscando el número de CPS en Google mientras la tenía en altavoz cuando soltó una bomba. Su voz se volvió increíblemente profunda y aterradora mientras me chantajeaba diciendo que llamaría a mi trabajo e informaría que no estaba tomando mi medicación para el trastorno bipolar y haría que me despidieran, aunque mi hermana no sabía nada sobre mi trabajo. Mi carrera era lo más importante para mí y no podía arriesgarme a que alguien amenazara mi puesto. Simplemente colgué después de que dijo eso y traté de averiguar qué hacer a continuación. Sentía que mi cabeza iba a explotar del estrés. No solo no podía cuidar a sus hijos, sino que también tenía un viaje planeado un mes después para ir a visitar a mi novio de larga distancia, Eric, en Australia y conocer a su familia por primera vez. Habíamos estado saliendo por un tiempo y había anticipado este viaje todo el año. Era muy importante ya que me iba a presentar a sus padres, y quería que todo saliera perfecto. Ahora, mi vida estaba sumida en el caos, todo por culpa de mi hermana. Y no tenía idea de qué iba a hacer. No sabía a quién más llamar, excepto a mi mamá. Y no debería haberme sorprendido que ella se pusiera del lado de mi hermana, como siempre lo había hecho. Le dije a mi mamá que mi hermana ni siquiera había venido a dejar a sus propios hijos. Y ella me dijo que eran lo suficientemente grandes para venir a mi casa solos. De todos modos, mi mamá empezó a hacerme sentir culpable, diciendo que mi hermana había hecho mucho por mí y que tenía que estar ahí para ella solo esta vez, ya que nunca lo había estado. Eso me hizo perder la cabeza y le grité a todo pulmón y le pedí que me dijera una sola vez en que mi hermana hubiera estado ahí para mí o mejorado mi vida de alguna manera. Le dije a mi mamá que tanto ella como mi hermana nunca habían estado ahí para mí y que me habían tratado como si fuera un perro sucio en su casa en lugar de su propia familia. Le exigí a mi mamá que me visitara para que, en el peor de los casos, pudiera dejarla en mi casa mientras volaba a Australia como la cuidadora de mis sobrinos en lugar de yo misma. Tenía muy pocas esperanzas de que mi hermana abandonara su viaje para regresar por sus hijos, ya que fue tan rápida en dejármelos cuando mi mamá finalmente llegó a mi casa. Estaba tan fría como siempre y me miraba con los mismos ojos llenos de odio que siempre había tenido hacia mí. Nos sentamos en la sala y mi mamá me explicó que estaba siendo una hermana terrible con mi hermana, como siempre, y me sermoneó sobre la familia, sobre estar presentes en los momentos de necesidad. Ignoré todo el discurso de mi mamá sobre apreciar, y le exigí que me dijera exactamente qué tipo de vacaciones estaba tomando mi hermana que era tan importante como para que se olvidara de sus hijos y los dejara con alguien que prácticamente la odiaba, a pesar de ser su propia hermana. Le dije a mi mamá que todo esto era raro y sospechoso. Que mi hermana desapareciera durante 8 semanas de la nada y dejara a 2 niños pequeños no tenía sentido. Y quería la verdad. Si iba a verme involucrada sin mi consentimiento en todo esto, era momento de saber la verdad. Fue entonces cuando el rostro de mi mamá cambió. Eventualmente, me admitió que mi hermana no solo estaba de vacaciones, sino que en realidad la estaba llevando un sugar daddy. Literalmente me reí cuando dijo eso porque pensé que estaba bromeando, pero su cara estaba completamente seria. En ese punto, yo estaba tan emocionalmente agotada que exploté contra mi mamá, preguntándole cómo podía estar bien con eso de alguna manera. Le dije que había criado a una hija completamente fracasada que dejó el país para ir a ver a un sugar daddy en lugar de simplemente conseguir un trabajo para mantener a sus hijos. Por supuesto, mi mamá me devolvió todas mis palabras en la cara y defendió a mi hermana como siempre lo había hecho. En un momento, incluso dijo que no importaba cuánto dinero tuviera o qué tan bonita fuera mi casa, que siempre sería el patito feo comparada con mi hermana, nacida fea, y que iba a morir fea. Después de que dijo eso, tuve que contenerme de agarrarla por la camisa y sacarla a empujones de mi casa. Cuando le grité a mi mamá que se largara de mi casa, ella me gritó que no se iba a ir a ninguna parte. Y cuando intenté dirigirla hacia la salida, me empujó con todas sus fuerzas contra una mesa de centro que tenía uno de mis jarrones favoritos encima. Mi novio me lo había regalado la última vez que nos visitó y era una de mis posesiones más queridas. Pero después de que mi mamá me empujó contra la mesa de centro, el jarrón cayó al suelo y se rompió en un montón de pequeños pedazos. Ver el jarrón destruido en el suelo me hizo sentir igual de rota. Creo que tuve una crisis nerviosa completa y comencé a gritar y a llorar,
pidiéndole a mi mamá que saliera de mi casa o llamaría a la policía. Me siento tan mal porque mis sobrinos definitivamente me escucharon desde el otro cuarto, pero yo estaba hecha un desastre en ese punto. Había sido un día tan largo y doloroso. Después de que finalmente logré sacar a mi mamá de la casa, uno de mis sobrinos asomó la cabeza por la puerta y me preguntó si todo estaba bien. Sus ojos estaban tan abiertos y lucían tan nerviosos y tristes que me rompieron el corazón. Aunque no los conocía muy bien, eran solo niños con una madre desastrosa. Y me sentí tan mal por ellos. En ese momento, pedí comida por DoorDash para todos nosotros y los dejé ver películas y jugar videojuegos en mi sala hasta que se quedaron dormidos tarde. Cuando finalmente logré comunicarme con ella, inmediatamente empecé a gritarle por haber interrumpido mi vida por completo. Y volví a mencionar a los Servicios de Protección Infantil, CPS. Mi hermana simplemente me soltó una risa siniestra por teléfono y me dijo nuevamente que era mi propia elección, que o cuidaba de sus hijos o perdía mi trabajo. En un momento, me dijo con veneno que sabía que no era nada sin mi trabajo y que volvería a ser un perdedor sin él. Esto me hirió en el corazón porque era la pura verdad. Tenía mi título y un currículum sólido, pero me identificaba mucho con mi éxito profesional. Y haría cualquier cosa para no perderlo en ese momento. Estaba llorando y preguntándole a mi hermana por qué me odiaba tanto y por qué había abandonado a sus pequeños hijos por un sugar daddy. Solo me dijo que ella era el tipo de mujer que podría ganar millones de un sugar daddy en 2 meses. Y que eso era algo de lo que yo nunca tendría que preocuparme. Creo que solo estaba tratando de derrumbarme y hacerme sentir pequeña en ese momento. Así que simplemente me rendí. Y honestamente, estaba logrando su objetivo. Estuvimos yendo y viniendo por un rato hasta que mi hermana literalmente colgó el teléfono después de una última amenaza de contactar a mi trabajo. Me derrumbé en lágrimas de nuevo, dándome cuenta de que no tenía poder contra ella. Mis sobrinos estaban abajo viendo una película en la sala, así que tuve privacidad arriba y decidí llamar a mi novio. No había tenido la oportunidad de hablar con él desde que mis sobrinos habían sido dejados en mi puerta. Y terminé desahogándome, contándole todos los detalles de la situación. No pude contener las lágrimas mientras le hablaba de las amenazas de mi hermana y la falta de respeto constante de mi madre. Le dije lo atrapada que me sentía por mi hermana. Aunque está del otro lado del planeta, mi novio me hizo sentir muy amada y apoyada, y literalmente fue la única persona que estaba de mi lado. Estoy tan agradecida por él. Él dijo que mi hermana probablemente estaba cometiendo varios delitos al abandonar a sus hijos y amenazarme con chantaje relacionado con mi trabajo, y que necesitaba obtener pruebas sólidas de sus acciones. Me sugirió que contactara a mi hermana nuevamente y tratara de que repitiera su amenaza sobre las falsas acusaciones médicas, pero esta vez grabara la conversación en secreto como evidencia. Mi novio conocía mi pasado con mi hermana y mi madre, y señaló que claramente mi hermana estaba desequilibrada y no le costaría mucho llevar a cabo esa amenaza, por lo que debía prepararme lo mejor posible. Por supuesto, me asustó escuchar eso, pero tenía toda la razón. Yo conocía a mi hermana mejor que nadie y sabía que estaba loca. Decidí seguir su plan, aunque aún me sentía muy abrumada emocionalmente por todo lo que estaba pasando. Aún así, quería que mis sobrinos se sintieran cómodos y cuidados. Sabía lo que era ser un niño en un hogar donde no eras querido. Y nunca querría hacer que estos inocentes niños, que son mi familia, se sintieran así. Al final, bajé y jugué un videojuego multijugador con ellos por un rato. Y terminó siendo muy divertido. Se sorprendieron mucho cuando supieron que sabía jugar juegos de disparos en primera persona y se veían tan adorables mientras se reían y se emocionaban viéndome recibir llamada tras llamada. No esperaba conectar con ellos después de un fin de semana tan estresante. Pero cuando pedimos pizza juntos y tuvimos una competencia para ver quién podía comer más trozos de pepperoni, me di cuenta de que, sinceramente, amo a esos 2 pequeños. No se parecían en nada a su mamá, aunque sabía que mi hermana no podía haber sido una gran madre. Ambos eran súper educados. Y aunque les tomó un poco salir de su caparazón, ambos eran niños realmente dulces y graciosos. Eran muy buenos para limpiar después de sí mismos y siempre decían por favor y gracias. Mientras pasaba la tarde con mis sobrinos, me di cuenta de que ambos tenían agujeros en sus calcetines y la ropa de mi sobrino mayor parecía quedarle algo pequeña. Revisé el resto de la ropa que mi hermana había empacado para ellos y me di cuenta de que toda estaba vieja o era demasiado pequeña para los niños a los que estaba destinada. Nuevamente, no me sorprendió demasiado que mi hermana fuera una madre descuidada y tacaña,
Así que decidí llevar a mis sobrinos al centro comercial para comprarles ropa nueva. Casi me pongo a llorar varias veces durante ese viaje al centro comercial porque mis sobrinos se soltaron por completo y estaban tan emocionados y felices corriendo por todo el lugar. Como dije, recuerdo lo que se siente ser un niño descuidado. Y solo quería que sintieran que podían tener lo que quisieran y que yo estaba ahí para ellos, que quería hacerlos felices. Así que cada vez que pasábamos por una tienda y querían entrar, entrábamos. Y seguía comprándoles lo que quisieran. Era imposible no hacerlo. Mi sobrino más pequeño no tenía sus 2 dientes frontales. Y cada vez que me daba su sonrisa boba y vacía, mi corazón se encogía, y tenía que comprarle otro pequeño regalo o juguete. Salieron del centro comercial ese día con ropa nueva que les quedaba genial y les era cómoda. También les compré a ambos consolas Nintendo Switch. Fue tan difícil no consentirlos. No tengo hijos propios, y tengo suficiente dinero para comprarles las cositas que querían. Cuando les compré las consolas, ambos se echaron a llorar y me abrazaron. Y me di cuenta de que el de 10 años había empezado a llorar de nuevo durante el camino a casa. Le pregunté si estaba bien. Me miró con lágrimas en los ojos y me preguntó por qué estaba siendo tan amable con ellos y por qué lo merecían. Le dije que merecían mi bondad porque también eran mis niños, y que el hecho de ser niños ya significaba que merecían ser felices. Esto solo pareció hacer que llorara más. Me dijo que se sentía enojado con su mamá por mantenernos separados. Esto me rompió el corazón. Y le dije que lo sentía mucho, que no habíamos podido conocernos antes, pero que estaba muy feliz de que él y su hermano estuvieran aquí conmigo ahora. Aunque no lo hubiera esperado. Le hice algunas preguntas sobre cómo era su vida en casa, y fue exactamente lo que esperaba. Tanto mi sobrino mayor como el menor comenzaron poco a poco a abrirse conmigo sobre lo mal que los trataba su madre. A veces, sentía que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Al escuchar esto, ya sabía que mi hermana y su novio eran personas horribles que probablemente lo estaban haciendo, pero escuchar esto directamente de sus bocas y sentir el dolor en sus voces fue otra cosa. Cuando llegamos a casa, cociné una gran cena para todos nosotros, y ellos jugaron en sus consolas Switch el resto de la noche. Los dejé solos en la sala de estar mientras me iba a mi habitación para llamar a mi hermana de nuevo, lista para llevar a cabo el plan que mi novio me había dado. Esta vez, hice todo lo posible para mantenerme calmada y tranquila al teléfono, aunque quería llamarle a mi hermana todos los insultos posibles. No fue difícil dirigir la conversación hacia la acusación médica. Tan pronto como mencioné a los Servicios de Protección Infantil, CPS, por sus siglas en inglés, de nuevo, mi hermana se volvió loca y me lanzó la amenaza a la cara, insistiendo en que me despedirían por ser una loca y diciendo que no le importaba si realmente estaba tomando mi medicación o no. Nadie iba a saber si ella estaba mintiendo. Simplemente seguía diciéndome que nadie creería a una perra enferma y loca como yo, y que no merecía mi trabajo de todas formas. Honestamente, creo que mi hermana podría haber estado drogada durante esta llamada, porque sonaba alterada y solo repetía frases absurdas. Después de haber conseguido lo que necesitaba de la llamada, colgué a mi hermana mientras seguía diciéndome que no merecía nada en esta vida. Que no merecía nada, una y otra vez. Lo que sea. Aparté sus palabras de mi mente mientras me aseguraba de que había grabado toda la llamada correctamente. Tenía a mi hermana grabada en audio diciendo que iba a hacer falsas acusaciones médicas a mi empleador. Me di cuenta de lo genial que había sido mi novio al sugerir conseguir esta grabación y comencé a prepararme emocionalmente para las consecuencias si mi hermana seguía adelante con su amenaza. Después de obtener la grabación, traté de calmarme lo mejor que pude y acosté a mis sobrinos. A la mañana siguiente, antes de que despertaran, llamé a CPS tan pronto como la línea se abrió y reporté toda la situación. Expliqué cómo mi hermana había abandonado a sus hijos y cómo estábamos completamente distanciadas. Incluso fui tan lejos como para decir que no solo los había abandonado, sino que los dejó aquí bajo pretensiones completamente falsas y luego usó manipulación y coerción para obligarme a cuidarlos. Me sorprendió que CPS fuera realmente bastante útil y compartí la grabación con ellos. El agente con el que hablé se tomó un momento para escuchar la grabación y dijo que estaba claro que mi hermana estaba utilizando el chantaje para descuidar a sus hijos y que ciertamente estaba cometiendo una serie de delitos. El agente me informó que abrirían una investigación de inmediato y que contactarían a mi hermana lo antes posible. Estaba temblando después de la llamada y traté de relajarme lo mejor que pude, pasando el resto del día con mis sobrinos, relajándome y conviviendo con ellos.
Mi mamá terminó llamándome al día siguiente y realmente no sé por qué contesté. Creo que aún estaba tan desorientada y emocionalmente vulnerable que terminé teniendo otra gran pelea con ella por teléfono. Se me escapó decirle que había llamado a los servicios de protección infantil, CPS, y que finalmente mi hermana pagaría por la forma en que me había tratado. Mi mamá colgó tan pronto como dije eso. Seré honesta, estaba temblando después de esas llamadas. Solo hacer la llamada a CPS fue tan estresante, y luego pelearme con mi mamá por teléfono y contarle sobre CPS me pareció un gran error. No me arrepentía de haber llamado a CPS, pero sabía que mi mamá haría cualquier cosa para proteger a mi hermana y que no le importaba la seguridad de mi sobrino, al igual que a mi hermana. Todo lo que realmente sabía sobre mi mamá era que me odiaba y que amaba a mi hermana. Y estaba segura de lo que sucedería después. No había absolutamente ninguna manera de que mi mamá no contactara de inmediato a mi hermana después de descubrir que había llamado a CPS y tratara de ponerla 2 pasos por delante de mí. Estaba segura de que colgó el teléfono para llamar a mi hermana de inmediato. Y no había forma de que mi hermana no supiera que había llamado a CPS al día siguiente. Pasé una noche en vela. Y a la mañana siguiente, cuando llegué al trabajo, mi recepcionista me informó que mi supervisor había programado una reunión conmigo antes del almuerzo, lo que significaba que era urgente. Por nerviosa que estuviera al enterarme de esta reunión improvisada, sabía que estaba por venir. Como dije, sabía que mi hermana estaba loca. Y estaba claro que todo lo que quería hacer era arruinarme la vida. Me senté en la reunión y me crují los nudillos para tratar de aliviar la tensión que sentía. Estaban allí mis 2 supervisores y también un superior a quien nunca había conocido antes. Los 4 me miraban con desconfianza en los ojos, y me sentí como un insecto bajo un microscopio. Tal como lo sospechaba, me explicaron que habían sido contactados por una fuente confiable dentro de mi familia y les habían informado que potencialmente no estaba medicada para una enfermedad mental grave. Incluso me dijeron que les habían dado detalles extremos sobre rupturas mentales pasadas que había tenido y que estaban preocupados de que pudiera tener un brote psicótico en la oficina. Mi hermana sabía cuán preparada estaba para esta reunión de hoy. Por supuesto, sabía que mi hermana iba a cumplir su amenaza. Siempre me había odiado. Y ser capaz de robarme mi posición bien remunerada sería la máxima venganza para su fea hermanita. Sabía que no dudaría en hacerlo, pero lo disfrutaría. Si no hubiera estado cuidando a sus hijos, incluso si no hubiera llamado a CPS, estoy segura de que lo habría utilizado para chantajearme y seguir haciendo que hiciera todo lo que ella quería que hiciera. Así que, de alguna manera, estaba feliz de estar lidiando con esto y deshacerme de las tonterías de mi hermana. Saqué mi portafolio y le di a todos los supervisores una copia de la carta de mi médico, así como la documentación adjunta que demostraba que había estado siguiendo diligentemente mi régimen de medicación. Había pruebas de casi 5 años de que nunca había perdido una fecha de recolección de recetas y que mi medicación había sido constante, al igual que mi estado de ánimo. Tenía verificación no solo de mi médico de atención primaria, sino también de mi terapeuta y mi psiquiatra. Les di a mis supervisores una explicación informativa pero concisa sobre los problemas dentro de mi familia y las luchas de salud mental de mi hermana, informándoles que las acusaciones eran completamente infundadas. Y que podían estar seguros de mi estabilidad con base en todos los documentos médicos que les estaba proporcionando. Mis supervisores se tomaron un tiempo para revisar toda la documentación. Pero tan pronto como vieron que tenía evidencia médica de varios médicos, parecieron completamente satisfechos e incluso se disculparon por la molestia de haberme llamado a esta reunión, explicándome que solo tenían la responsabilidad de hacer su debida diligencia antes de cerrar este asunto. Uno de mis supervisores incluso aprovechó la oportunidad de la reunión para felicitarme por el exitoso trimestre que acababa de tener y presumió de mi desempeño ante los otros supervisores, lo que me hizo lucir excelente. Literalmente salí de la reunión riendo por lo bien que había salido, pese al motivo por el que se originó, y pensé en lo mal que el plan de mi hermana había resultado para ella. Apenas pude concentrarme en mi trabajo el resto del día porque no podía dejar de sonreír como tonta cada vez que pensaba en cómo podría llamar a mi hermana después del trabajo y contarle que su plan había sido un fracaso total. Llamé a mi hermana tan pronto como volví a mi auto ese día y casi lloraba de risa mientras le contaba que la reunión solo había durado unos 15 minutos porque ella había sonado tan loca y estúpida por teléfono, y mis jefes nunca le creyeron desde el principio. Mi hermana estaba furiosa y me acusó de mentir, diciendo que estaba segura de que me habían despedido y que solo intentaba salvar la cara. Esto me hizo reír más y le dije que había fallado en tratar de que me despidieran,
tal como había fallado en todo lo demás en su vida. Le dije que la única habilidad que tenía, siendo una mujer de casi 40 años, era mentir y fracasar, y que incluso sus propios hijos estaban decepcionados de ella. Mi hermana perdió el control nuevamente y solo siguió llamándome perra y zorra una y otra vez, afirmando que la había traicionado por completo. Luego dijo que estaba tomando el primer avión de regreso y que iba a hacerme arrepentir de cada cosa que le había hecho. Todavía me reía después de la llamada. Pero para cuando llegué a casa y me reuní con mis sobrinos, quienes estaban de mucho mejor humor desde que los habían dejado en mi casa, me di cuenta de que toda esta situación estaba lejos de terminar y que probablemente empeoraría antes de mejorar. Lo único que sabía con certeza era que mi hermana estaba completamente fuera de sí y ahora estaba volando de regreso desde otro país para vengarse de mí. Me di cuenta de que honestamente tenía miedo de lo que iba a suceder a continuación. Mi hermana básicamente no tenía nada que perder en este punto. Y siempre había sido inestable. Y comencé a temer por mi seguridad. Luego comencé a pensar en mis sobrinos. Me preguntaba si había cometido un error al llamar a CPS. Una gran parte de mí deseaba que mi hermana hubiera perdido su pasaporte en el extranjero y nunca hubiera regresado a casa. Me había acercado mucho a mis sobrinos en los últimos días, y me di cuenta de que mi corazón se rompería cuando tuvieran que irse. No quería despedirme de ellos. No quería verlos volver a los brazos de mi hermana. Ella estaba perpetuando lo mismo que mi madre me había hecho a mí. Y me di cuenta de que la odiaba más que a nadie en este mundo. Revisé a mis sobrinos dormidos, ya que no podía dormir porque mi mente no paraba de correr, y lloré en silencio en el pasillo después de cerrar la puerta del cuarto de huéspedes. Eran niños tan inocentes y no se merecían nada de esto. El día siguiente fue un completo desastre. Me desperté con el sonido de alguien golpeando mi puerta, aunque sonaba como si alguien estuviera golpeando un saco de arena una y otra vez en mi puerta principal. Cuando la abrí, ahí estaba mi hermana al lado de un tipo que debía medir como 6 pies 5 pulgadas y pesar casi 300 libras. Era gigantesco. Y una de sus manos era del tamaño de toda mi cabeza. Apenas podía ver a mi mamá parada justo detrás de él. Y antes de que pudiera siquiera abrir la boca para decirles que se largaran de mi propiedad, el hombre puso su mano en mi hombro y me empujó con todas sus fuerzas. Mi hermana, mi mamá y el extraño entraron en mi casa. Y yo estaba colapsada en el suelo mientras el dolor se apoderaba de mi hombro donde el hombre me había tirado. Inmediatamente comencé a gritarle a mi hermana por traer al extraño a mi casa y gritarle a él que no me tocara. Pero parecía que solo hablaba ruso. No tenía idea de cómo estaba sucediendo todo esto. Y luego me di cuenta de que mi hermana había llegado antes que CPS a mi casa. Estaban programados para venir alrededor de las 11 de la mañana ese día, pero mi hermana había irrumpido en mi puerta a las 8 de la mañana. Mis sobrinos se habían despertado por todo el alboroto y estaban saliendo del cuarto de huéspedes con ojos soñolientos. En ese momento, intenté interponerme entre ellos y protegerlos del extraño, pero mi hermana le gritó al hombre que pusiera a mis sobrinos en el coche. Era un completo caos. Una vez que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ambos sobrinos comenzaron a pedirle a mi hermana que los dejara conmigo. Intenté de nuevo sacar a mi sobrino mayor de los brazos del extraño gigante. Pero esta vez él me agarró la cabeza y la estrelló contra la pared. Vi estrellas mientras me hundía en el suelo y lo veía llevar a mis dos pequeños sobrinos fuera de mi casa. No había nada que pudiera hacer. Mi mamá también estaba llorando, pero se fue con ellos. Antes de que todos salieran de mi casa, mi hermana se acercó a mí mientras sostenía mi cabeza entre mis manos. Y cuando la miré, me escupió directamente en la cara. Fue la cosa más repugnante que alguien me haya hecho y uno de los peores días de mi vida. Todos se fueron en esa enorme camioneta negra que nunca había visto antes con mi hermana. No tenía idea de quién era el hombre, y no podía creer el trauma que mi hermana acababa de infligir a todos. Ni siquiera les dejó llevarse sus cosas. Se fueron sin ninguna de su ropa, sin sus consolas, y sin desayunar. Mi corazón se rompió por ellos, y tuve un ataque de ansiedad como nunca antes. No me había dado cuenta de cuánto dolería preocuparme tanto por mis sobrinos. Pero en serio, amo a esos niños con todo mi corazón y solo quería protegerlos y asegurarme de que fueran cuidados como yo nunca lo fui a su edad. Pero ahora estaban asustados, descalzos y en un coche desconocido con mi hermana psicótica y un extraño enorme. Estaba tan disgustada con el comportamiento de mi madre.
No podía creer que ella simplemente se quedara ahí mientras veía cómo ese hombre enorme me empujaba en mi propia casa y sacaba a mis sobrinos de la casa de su tía sin decir una palabra. No podía creer lo malvada que se había vuelto mi familia, y no podía dejar de pensar en mis sobrinos. Después de calmarme de mi ataque de ansiedad, me di cuenta de que necesitaba ponerme en acción, que el tiempo era esencial y que se me estaba agotando. Cuando finalmente recobré el sentido, inmediatamente llamé a la policía. Resultó que ya estaban al tanto de la investigación en curso debido a la intervención de los servicios de protección infantil y que tenían un caso abierto contra mi hermana. Les di todos los detalles de lo que acababa de suceder en mi casa minutos antes. Y el oficial en la línea fue increíblemente servicial. Mi voz temblaba, pero traté de mantenerme firme y enfocada mientras describía al extraño. Y me esforcé por recordar la imagen de la matrícula. Afortunadamente, debido a la cantidad de responsabilidad que tengo en mi trabajo, estaba acostumbrada a captar y recordar pequeños detalles que otros ignoraban. De alguna manera logré recordar cada número y letra de la placa del Suburban. Le di a la policía una descripción del extraño, la matrícula completa y una descripción de la ropa que llevaban mi mamá y mi hermana. Realmente creo que mi hermana estaba drogada con algún tipo de estimulante cuando vino a mi casa esa mañana. Se veía absolutamente frágil y tenía una mirada salvaje en los ojos. Creo que había estado consumiendo sustancias desde que había llegado del extranjero, donde sea que estuviera de vacaciones con su sugar daddy. Mi hermana estaba loca, pero fue como si algo en ella se hubiera roto. Nunca la había visto actuar tan desequilibrada y desconectada de la realidad. Después de darle a la policía todos y cada uno de los detalles que pude recordar sobre mi hermana y el coche en el que se habían ido, colgué e hice lo mejor posible por distraerme, pero literalmente no podía concentrarme en nada más. No podía dormir. No podía comer. No podía tomar una siesta. No podía ver nada en la televisión. Solo veía los rostros de mis pequeños sobrinos cada vez que cerraba los ojos y no podía pensar en otra cosa más que asegurarme de que estuvieran bien. Pensé más en mi mamá y porque siempre había puesto excusas para mi hermana, lo que había permitido que mi hermana creciera y se convirtiera en una persona verdaderamente malvada. Incluso me encontré pensando en el viaje de mi hermana, preguntándome qué tipo de cosas había hecho allí, si realmente tenía un sugar daddy y cuánto le había pagado. Me preguntaba si el dinero que había ganado en su viaje realmente había valido la pena. Incluso me encontré pensando cómo sería si solo fuéramos mis sobrinos y yo. Tenía espacio para ellos. Y ahora definitivamente también tenía espacio para ellos en mi corazón. Cuanto más lo pensaba, más deseaba ese resultado, mi hermana fuera del panorama y solo yo con mis sobrinos. Podía darles todo lo que mi hermana no podía. Y si mi hermana y yo terminábamos frente a un juez en una batalla por la custodia de mis sobrinos, el juez estaría viendo a una mujer con un sugar daddy en el extranjero y a otra con múltiples títulos y una oficina en un penthouse. Traté de pensar en cosas positivas, pero pensamientos oscuros y aleatorios sobre la seguridad de mis sobrinos seguían filtrándose en mi mente. Me preguntaba si el hombre gigante que había traído a mi casa era su sugar daddy. Me preguntaba si estaba con mis sobrinos. Simplemente estaba acostada en el sofá mirando al techo, pensando demasiado, sin darme cuenta de cuánto tiempo había pasado cuando finalmente recibí una llamada de la estación de policía. Habían estado buscando la Suburban en la que mi hermana se había ido durante horas y finalmente la encontraron. El oficial que me devolvió la llamada era el mismo de antes y continuó siendo muy servicial, compartiendo muchos detalles conmigo. Me dijo que tenían 3 patrullas en la escena cuando fueron a detener las SUVs negras, ya que sabían que el hombre ya había sido violento esa mañana. Como era de esperarse, incluso con las armas apuntándole, el hombre corrió hacia adelante tratando de atacar a un oficial y terminó siendo herido en el muslo. Le había dado un puñetazo en la cabeza a 2 oficiales y había dejado a una oficial con un ojo morado. Mi hermana también había atacado físicamente al oficial que intentaba ponerle las esposas. Inicialmente, traté de imaginarme a mi hermana loca y al gigante desconocido luchando físicamente contra un grupo de policías a un lado de la carretera. No podía creer que algo así estuviera sucediendo en mi familia y que no lo estuviera viendo en un reality show o algo así. Todavía estaba en estado de shock por todo lo que el oficial me había contado sobre el arresto de mi hermana. Cuando me dijo que mi hermana en realidad quería hablar conmigo, no podía creer lo que oía. Y me confirmó que mi hermana estaba segura de que quería usar su única llamada para hablar conmigo. Le pregunté al oficial si creía que ella me iba a pedir dinero para la fianza.
Y fue honesto al decirme que sí, eso era lo que estaba gritando. Le dije al oficial que ni siquiera iba a aceptar su llamada y que podía pudrirse ahí por lo que me importaba. El oficial terminó riéndose con comprensión y finalmente terminé la llamada sin hablar con mi hermana. Fue un desastre total. Aunque mi hermana finalmente estaba tras las rejas donde pertenecía, me enteré de que mis sobrinos estaban bajo la protección de CPS. Y aunque estaban a salvo, yo estaba muy preocupada. También solo me quedaba una semana antes de mi viaje a Australia. Y si no iba, perdería miles y miles de dólares en reservas. Además, como mencioné antes, si cancelaba este viaje, parecería extremadamente irrespetuoso con la familia de mi novio antes de siquiera tener la oportunidad de conocerlos. Tenía planes de casarme con mi novio algún día, y lo último que quería hacer era darles una mala primera impresión si iba a ser parte de su vida para siempre. Llamé a CPS para saber sobre mis sobrinos y solo pedí hablar con ellos, pero no me lo permitieron. Traté de explicarles que era de la familia y que era de los pocos familiares mentalmente estables que tenían, pero no les importó. Estaba lidiando con un departamento diferente al que había contactado antes y fueron implacables. En ese punto, estaba completamente agotada emocionalmente y oficialmente me había quedado sin opciones. Pasé el resto de la semana tratando de prepararme lo mejor que pude para mi viaje, mientras seguía estallando en llanto en momentos aleatorios cuando pensaba en mis sobrinos y me preguntaba dónde estarían. Me sentía tan mal porque mi novio y yo habíamos estado tan emocionados por este viaje durante tanto tiempo, y ahora finalmente había llegado y yo estaba completamente distraída y llena de ansiedad. Todas nuestras conversaciones durante la semana previa a mi vuelo terminaron siendo sobre lo nerviosa e intensa que me sentía. Aunque mi novio fue increíblemente amable y solidario, como siempre, yo estaba tan enojada con mi hermana por cómo había tratado a sus sobrinos y a mí. No podía creer lo interrumpida que se había vuelto mi vida por la decisión de mi hermana de ir a visitar a su estúpido sugar daddy. Estaba tan agradecida de que mi trabajo hubiera sido comprensivo, pero solo pensar en cómo mi hermana había sido tan rápida para tratar de que me despidieran me hacía sentir tan traicionada y desconfiada de cualquier persona de mi familia. Incluso mi papá estaba en algún lugar, sin involucrarse en todo este drama, cuando seguramente estaba al tanto de todo. Era un cobarde, igual que mi inútil mamá. Mi mamá ni siquiera se preocupaba por sus nietos. Había permitido las decisiones de mi hermana, y eso había llevado a que sus nietos estuvieran bajo la custodia de extraños. Estaba sentada en el bar del aeropuerto el día de mi vuelo a Australia, con 2 cócteles ya tomados, cuando comencé a mirar algunas fotos de mis sobrinos que había tomado mientras se quedaban conmigo. Habíamos tomado esas fotos graciosas en la cabina de fotos en el centro comercial todos juntos. Y no pude evitar empezar a llorar de nuevo por cuanto los amaba y extrañaba. Decidí que sería la última vez que lloraría hasta que aterrizara de vuelta en América y me dije a mí misma que realmente necesitaba hacer todo lo posible para disfrutar el tiempo con mi novio y su familia. Yo también tenía una vida, y no podía dejar que mi hermana arruinara mi tiempo, incluso desde el otro lado del mundo. Mi tiempo en Australia terminó siendo increíble. No había visto a mi novio en meses y cuando corrió hacia mí en el aeropuerto y me levantó como una princesa, sentí que mi corazón explotaba de felicidad. Había pasado por mucho en esas últimas semanas, y solo estar de vuelta en los brazos de mi novio, que era tan cálido y cariñoso conmigo, me hizo sentir tan curada. Y pasó cada momento del viaje atendiendo a mis necesidades. Conocer a su familia fue excelente, y me llevé bien con ambos padres tan pronto como me presentaron. Resultaron ser personas realmente divertidas y activas, y hicimos muchas excursiones juntos, donde me llevaron a sus rutas de senderismo y vistas favoritas en su área. En un momento, mi novio me llevó a hacer una caminata, solo los dos, a su cascada secreta favorita, y nos bañamos desnudos, nadamos, reímos y nos besamos durante horas. Fue uno de los días más románticos de mi vida. Y no podía creer lo perfecto que había salido el viaje, a pesar de lo preocupada que estaba antes de irme. Pero, por supuesto, cuando llegué a casa, la pesadilla con mi hermana continuó. Decidí ir a la comisaría local unos días después de haber aterrizado de vuelta en los Estados Unidos para presentar cargos oficialmente, no solo contra mi hermana, sino también contra mi madre por allanamiento de morada. Hicieron que ese hombre literalmente me levantara y me lanzara a un lado para poder irrumpir en mi casa. Y no iba a dejar que eso pasara por alto. Cuando fui a presentar los cargos, me enteré de que la investigación de CPS sobre mi hermana estaba en curso. Y me frustró un poco escuchar que aún no habían encontrado nada concluyente. Si solo hablaran con mis sobrinos,
habrían entendido lo que habían pasado. Además de eso, mi hermana literalmente había sido arrestada con un tipo que había atacado a varios policías. Así que no veía cómo eso no demostraba que ella claramente no era apta para ser madre de mis sobrinos. Salí de la estación de policía ese día satisfecha de que se hubieran presentado cargos contra mi familia, pero increíblemente frustrada al enterarme de que la investigación de los Servicios de Protección Infantil, CPS, aún no se había resuelto. No dejaba de preocuparme por la seguridad de mis sobrinos y sabía que estar con extraños no era bueno para ellos, incluso si era mejor que estar con mi hermana. Tampoco podía dejar de pensar en cómo mi hermana los había sacado de mi casa esa mañana sin dejarles tomar sus cosas. Mi sobrino más pequeño tenía un peluche de perro que llevaba literalmente a todas partes, y desde que mi hermana se llevó a mis sobrinos ese día, yo había estado durmiendo con él. Algunas mañanas me daban ganas de llorar al despertarme y ver ese pequeño peluche mirándome. Como dije, mi hermana ni siquiera les dejó ponerse los zapatos. Los pobres niños probablemente estaban tan desorientados y se sentían tan perdidos y abandonados. Solo quería hacer las cosas bien por ellos, pero sentía que no tenía poder alguno. Hasta que CPS finalmente tomó una decisión, aproximadamente un mes después del arresto de mi hermana. Después de llamar a CPS todos los días exigiendo actualizaciones sobre su caso, finalmente llegaron a una conclusión. Decidieron oficialmente remover a mis sobrinos de la custodia de mi hermana y ponerlos bajo cuidado protector. Cuando el agente de CPS me explicó esto por primera vez, me molesté. Le pedí que me explicara cómo era eso diferente de lo que ya estaba ocurriendo. Me dijeron que ahora significaba que no solo llevarían a mi hermana a juicio, sino que tendría que presentarse en la corte si alguna vez quería recuperar la custodia de sus hijos. Le pregunté al agente de CPS si era probable que ganara si intentaba recuperar la custodia. Y me dijo que dependía de si otros familiares más adecuados se presentaban en la corte para solicitar la custodia de mis sobrinos. En ese momento supe inmediatamente lo que iba a hacer. Abrí un caso judicial aparte en un esfuerzo por ganar la custodia de mis sobrinos. No me importaba cuánto tiempo tomara ni cuánto costarían los honorarios legales. Opté por contratar al mejor abogado que pudiera pagar para trabajar en mi caso de custodia, ya que sabía que era una de las batallas legales más difíciles en las que podría entrar. Pero antes de que comenzara el caso de custodia, el primero en iniciar fue el caso que tenía contra mi hermana por allanamiento de morada. Sé que algunas personas podrían juzgarme por llevar a mi propia hermana a la corte, pero literalmente hubiera peleado con ella en el estacionamiento de un Wendy's en ese momento. Sin embargo, pensé que debía seguir la ley si alguna vez quería la custodia de mis sobrinos. Al final del día, ese era mi único objetivo en todo esto. Solo quería que mi hermana estuviera fuera del camino y que mis sobrinos volvieran a casa conmigo. El primer día de nuestro juicio, vi a mi hermana en la corte, y fue la primera vez que nos habíamos visto desde el día en que ella irrumpió en mi casa y dejó que ese hombre me atacara. La última interacción que tuvimos fue cuando yo la miré hacia arriba y ella me escupió una gran bola de saliva directamente en la cara. Así que, era justo decir que ninguna de las dos estaba emocionada de ver a la otra cuando comenzó el juicio. Eventualmente, el juez mencionó que había abierto un caso de custodia en su contra para obtener la custodia completa de mis sobrinos. Supongo que el defensor público de mi hermana no le había informado antes, y estaba enterándose por primera vez en la sala de audiencias ese día. Bueno, mi hermana nunca ha sido alguien que reaccione bien a las malas noticias. Y después de que el juez soltó la noticia sobre mis cargos de custodia contra ella, mi hermana se desquició por completo. A pesar de estar en medio de una sala de audiencias, mi hermana giró lentamente su cuerpo hacia mí, gritó mi nombre y luego se abalanzó sobre mí como una especie de hiena loca. Estaba arañando y rasguñando mi cara e intentando arrancarme mechones de cabello. No pasó mucho tiempo antes de que el alguacil llegara y la separara de mí, pero logró morderme extremadamente fuerte en el antebrazo justo antes de que él la detuviera. Fue uno de los peores dolores que había sentido en mi vida. La mordida se veía horrible y terminó infectándose. Todo esto sucedió justo frente al juez. Y yo, una vez que todo se calmó, supe que mi hermana acababa de sellar por completo su destino. Tomó meses y meses, casi 2 años, en realidad, para que todos los cargos criminales contra mi hermana se resolvieran y para que finalmente la encarcelaran para siempre. Estaba cumpliendo una cadena perpetua gracias a todos sus crímenes apilados uno sobre otro, y no había manera de que viera la luz del día pronto, ya que sus posibilidades de apelación eran muy bajas. Nunca retiré los cargos de allanamiento de morada contra mi mamá.
Y la única manera en que mi mamá logró evitar la prisión fue testificando contra mi hermana en la corte y traicionándola. No creo haber sentido una satisfacción tan dulce como ver a mi mamá culpando a mi hermana de todo lo que había sucedido mientras lloraba, con sus usuales lágrimas de cocodrilo. No podía creer que mi mamá finalmente traicionara a su hija perfecta, su niña dorada. Aunque había tomado toda una vida, así como la ayuda del gobierno, supe ese día, viendo a mi mamá en el estrado, que era la última vez que la iba a ver. Era la última vez que quería verla. Ya había visto suficiente de ella y de mi hermana para toda una vida. Cuando terminé con su toxicidad constante, mi hermana había transformado por completo mi vida en una batalla legal sin fin. Y solo quería tener una vida normal, día a día, de nuevo. La batalla por la custodia de mi sobrino se prolongó. Su padre biológico y su familia comenzaron a pelear conmigo en la corte por la custodia total de ellos, lo que solo prolongó más el caso. No me importaba. No había una fuerza en la tierra que pudiera mantenerme alejada de mis sobrinos ahora que mi hermana estaba encarcelada. Tomó casi 2 años de batallas legales, pero finalmente gané la custodia total de los niños y llevé a mis sobrinos de vuelta a casa. Nunca olvidaré lo grande que fue su sonrisa y lo fuerte que me abrazaron cuando llegaron a casa y vieron los cuartos que había decorado para ellos en mi casa. Entré en la habitación de mi sobrino más pequeño y él corrió hacia mí para mostrarme su Switch que había redescubierto. Lo sorprendí con su pequeño peluche de perrito y lo atrapé en un abrazo apretado cuando cayó en mis brazos. Lo siguiente que supe fue que mi sobrino mayor se unió a nosotros y ambos niños lloraron sobre mi cabello y me dijeron cuánto me extrañaban. Mi sobrino mayor me miró, sonrió con sus grandes ojos llenos de lágrimas y solo dijo, «Lo sabía, tía. Sabía que regresarías por nosotros algún día».